De abordar este, este tema que es el neuromonitoreo, que la verdad es que llama harto la atención porque en el fondo es cuando uno logra entrar a una UCI y ver un paciente, siempre lo va a ver en definitiva, sobre todo si está inconsciente, conectado a algún dispositivo, por ejemplo, un ventilador mecánico, pero va a ver que existe una serie de señales de la fisiología que se expresan en un monitor. Bueno, em, y ese monitoreo, que algo vimos en la clase pasada, en neurointensivo se llama neuromonitoreo. Vamos a tratar de entender un poco de qué se trata. Esos son mis conflictos de interés que ustedes lo conocen ya. El objetivo de esta charla es que conozcan los principios del neuromonitoreo, analicen las ventajas y ventajas de los distintos métodos que hay y que conozcan una panorámica general de los próximos avances que vienen en el neuromonitoreo. O sea, vamos a ver definiciones, principios generales, los métodos no invasivos, los invasivos, qué recomendaciones podemos encontrar en literatura y qué viene con el monitoreo multimodal y la inteligencia artificial. Partir un poco por la definición de un monitor ideal. Un monitor ideal em, tiene que ser no invasivo, mínimamente invasivo, fácil de usar, fácil de interpretar, que dé datos continuos en alta frecuencia, que integre múltiples variables fisiológicas y que provee una información tanto global y regional, una alta sensibilidad y especificidad. Si ustedes leen un poco estas definiciones, se dan cuenta que en definitiva eh, el monitor ideal no existe. O sea, algo que sea muy sensible y específico cuesta encontrar en la vida diaria, que más encima nos logre dar información global del cerebro y a la vez regional también. Entonces, vamos a tratar de ver cómo nos podemos aproximar al problema invocando múltiples maneras de mirarlo y de analizar la información e integrarla. Partamos con esta reflexión por Donald Pro, que es un profesor de anestesiología que ha desarrollado casi toda su carrera en la Universidad de Galveston en Texas y que ha trabajado mucho en el tema del monitoreo. Y él tiene esta frase que es muy verdad, que ningún método de monitorización por sí mismo es capaz de cambiarle el pronóstico a un paciente, ¿no es cierto? Podemos tener el mejor monitor, construir uno ideal, ¿ya? Eh, pero si quienes atienden al paciente no toman ninguna medida en relación al monitoreo, el pronóstico del paciente no va a cambiar, ¿de acuerdo? Em, algunas algunas características del monitoreo invasivo y no invasivo, ¿ya? El monitoreo invasivo requiere romper barreras, ¿ya? Ya sea la piel o las mucosas, eh, para llegar al cerebro, obviamente, que es mucho más que piel. eh, y en cambio, el monitoreo no invasivo permite monitorear cosas sin tener que romper barreras. Ejemplos de estos son, por ejemplo, el invasivo, la línea arterial, el catéter venoso central, la presión intracraneal. En el no invasivo, la saturometría, que hoy en día casi todo el mundo tiene, incluso en sus casas, la posibilidad de tener un saturómetro digital, o la presión no invasiva. Y ejemplos de ello, perdón, la precisión el monitoreo invasivo generalmente es alta. En cambio, el no invasivo puede ser menos preciso y puede verse afectada por factores externos. ¿De acuerdo? Eh, ahora bien, con respecto a los riesgos es que tenemos que, obviamente, el hecho de romper barreras, primero hay un riesgo de lesionar tejidos, de sangrado y además de infecciones, lo cual no ocurre en el material no invasivo. Los tiempos de instalación del material invasivo habitualmente son mayores que el no invasivo, ¿ya? Requiere técnica estéril y gente especializada en colocarlo. Y la comodidad para el paciente es mucho más en el monitoreo no invasivo porque generalmente es indoloro. Entonces,
Ahora viendo un poco de qué se trata el monitoreo invasivo y no invasivo, vamos a hablar de los principios del monitoreo. Monitoreo viene de monitor y monitor viene del latín monere, que significa advertir, recordar o amonestar. Y el objetivo del monitoreo es que nos alerte sobre cambios en la condición clínica, nos entregue tendencia en el tiempo, nos ayude en el diagnóstico, en el tratamiento y ojalá también en el pronóstico. Partamos por el monitoreo no invasivo y el primer monitoreo no invasivo lo tienen ustedes en sus manos, el examen clínico. Es ampliamente disponible, es barato, repetible, pero tiene algunos problemas. Es poco sensible, pero muy específico. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes en un paciente en particular encuentran, por ejemplo, un, al presionar con un lápiz en la planta del pie, por el lado y hacia arriba, y obtener no una, eh, no una, en el fondo, obtener una extensión del pie, lo que se conocía como el reflejo de Babinski. En el fondo, con eso están viendo que en alguna parte de, eh, desde la corteza al músculo, eh, y probablemente en la primera motoneurona habitualmente ocurre esto, hay una lesión, ¿de acuerdo? Entonces, entre la corteza y la médula espinal hay una interrupción en la primera motoneurona. Y eso ha producido la liberación del reflejo de Babinski, ¿de acuerdo? Es poco sensible, porque incluso gente que tiene lesionado la primera motoneurona muchas veces no lo expresa inmediatamente. Pero cuando ustedes lo encuentran, es muy específico que existe esa lesión, ¿de acuerdo? Por eso es poco sensible, pero muy específico, ¿ya? Requiere que ustedes suspendan o disminuyan la sedación, eso es uno de los problemas, ¿ya? Y habitualmente siempre tenemos conflictos en la UCI con, con, em, eh, con este tema, porque resulta que, por ejemplo, viene neurología o neurocirugía y nos pide que bajemos la sedación, entonces hay que programarse para que haberla disminuido y pase un tiempo prudente para que el examen clínico sea representativo. Sin embargo, el bajar la sedación puede generar un poco, entre comillas, un despertar del paciente, es decir, y eso en un paciente que tenga, por ejemplo, una intensidad cerebral disminuida, como lo vimos en la clase pasada, puede generar un aumento de la presión intracraniana, ¿ya? Em, pero siempre hay que intentar el examen clínico, ¿ya? Porque independiente de que si el paciente está sedado, eh, incluso con relajo neuromuscular, en donde no es válido el examen clínico de los reflejos, del tono muscular, de las respuestas obviamente verbales, oculares, motoras, etcétera, sí sigue siendo válido los reflejos del tronco encefálico, que no deberían deteriorarse por el bloqueo neuromuscular. Y entonces, exceptando, claro, algunos como por ejemplo el de tos o el de succión, van a estar abolidos. Pero las pupilas, el reflejo locomotor no se altera por el bloqueo neuromuscular, ¿ok? Entonces siempre intentarlo, independiente de la condición del paciente. Y bueno, en medicina ustedes saben que nos gusta cuantificar, por lo tanto el examen físico puede ser llevado a escalas. O sea, una cosa es tener un registro, como lo han aprendido cuando pasen por neurología, de el sensorio, de las vías motoras, las vías sensitivas, de los pares craneales, pero también uno es bueno que cuantifique algunas cosas de manera de hacerlo lo más comparativo posible. Algunas formas de cuantificar es, por ejemplo, con las escalas. Aquí tenemos la escala de Glasgow, que se desarrolló en el año 74 y que está bien validada en el traumatismo encefalocraniano. Entonces uno divide la respuesta oscular de 1 a 4, siendo uno que no hay respuesta, ¿ya? Eh, el 2 es al dolor, el 3 al comando verbal y el 4 es espontánea. La respuesta motora, y pueden ver que la respuesta motora en el fondo eh, es que obedece órdenes, como le dice muestre 2 dedos y muestra 2 dedos,
¿ya? Ese es 6. El 5 es que localiza el dolor, no obedece órdenes, pero localiza el dolor, ¿ya? El 4 es que retira el dolor, ¿ya? Y ustedes pueden ver que después de eso tenemos el 3 que tenemos una rigidez en decorticación, ¿ya? Entonces eso está hablando de que el funcionamiento está a nivel diencefálico, o una rigidez en extensión, ¿ya? Donde es más abajo que diencefálico, ¿ok? Eh, y después una respuesta verbal que en el fondo los 5 puntos es orientado, ¿ya? Eh, y los 4 puntos es que es confuso, está desorientado. El 3 que dice palabras sueltas e inapropiadas. El 2 que habla en el fondo con sonido incomprensible y el uno que no responde. Entonces uno suma el puntaje en cada una de estas cosas y eso se queda registrado. Y, por ejemplo, el traumatismo encefalocraniano está bien claro que tiene un puntaje de 8 o menos, habla de un TEC severo. ¿Sí? Bien. Así como está la escala de Glauco, bien válida en el TEC, hay otras escalas también que también se usan, ¿ya? El FOUR que se usa en TEC y también se hace extensivo a otras injurias cerebrales agudas, que en el fondo ve la respuesta ocular, la motora, ve el patrón respiratorio, ¿ya? Y además ve los reflejos de tronco, ¿ok? Eh, y para situaciones más específicas, como por ejemplo los strokes, ya sea isquémicos o hemorrágicos, está la escala del NIH, ¿de acuerdo? Que ve 11 dominios, ¿ya? Es bien extensa la escala, y uno cuando va sumando y tabulando los porcentajes, o sea, los puntos, uno puede en el fondo catalogar la gravedad del accidente vascular. En 0, sin signos de un accidente vascular, de 1 a 4 es leve, de 5 a 15 es moderado, de 16 a 20 es moderado a severo y sobre 21 es severo. Entonces, con esta escala y con el examen uno puede cuantificar y tratar en el fondo de objetivar lo que estamos viendo en el examen físico y compartirlo. ¿De acuerdo? Luego, viendo todavía en lo que es métodos no invasivos, tenemos las neuroimágenes, ¿ya? Que hoy en día están ampliamente disponibles. O sea, yo diría que el escáner de cerebro está disponible de Arica a Magallanes en Chile, ¿ya? Y el escáner de cerebro en el fondo combinado con, puede ser sin contraste o con contraste endovenoso, y además está la posibilidad de hacer un angiotac con contraste endovenoso, o viendo el tiempo de tránsito medio, como lo habíamos visto la clase pasada, poder dibujar la perfusión del cerebro, o sea, el TAC perfusión. Y también tenemos la resonancia nuclear magnética, que nos permite en el fondo una definición anatómica bastante más elevada. Y por ejemplo, con el escáner podemos ver casos como como este es un paciente joven que fue atropellado por una micro en Santiago. Ustedes pueden ver que el primer escáner prácticamente no tiene ninguna lesión, excepto un poco de hemorragia subaracnoidea que se ve aquí en algunos surcos, ¿ya? Pero eh, en el fondo, 12 horas más tarde, cae con compromiso de conciencia y hiparesia, y el escáner de control muestra múltiples contusiones hemorrágicas que no estaban presentes en el primer examen. Entonces, ¿qué pasó acá? Hubo obviamente una progresión del daño, ¿ya? Y el escáner es capaz de mostrarnos eso rápidamente. Bueno, siguiendo con el caso, este señor en el fondo, esta progresión generó eh, básicamente una situación de hipertensión intracraniana, y terminó en el fondo con una carectomía descompresiva. El pronóstico de él fue bueno, ¿ya? A pesar de que tuvo que irse a una carectomía descompresiva unilateral, logró en el fondo rehabilitarse y volver a la normalidad prácticamente. Y este otro caso, que son de resonancia, es un caso que me tocó ver en Italia, eh, ya, un chico de 16 años que se presentó con esta hemorragia, ¿ya? En el escáner, esto de ahí arriba. Y ustedes pueden ver aquí, esto es una geografía digital, y tenemos en la circulación posterior, ¿ya? No sé si me pueden ver mi puntero, pero estoy marcando aquí un puntito que está cercano
a la arteria cerebral posterior del lado izquierdo, ¿ya? Y es una malformación arteriovenosa, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, aquí está la resonancia que muestra en el fondo el sangrado, ¿ya? Y este niño en el fondo lo que se hizo fue con lo que se llama y ese sangrado, em, aprovechando la geografía que se estaba haciendo, se excluyó. El problema fue que eh, él tenía una condición asociada, si ustedes ven la resonancia que está ahí, después en la angioresonancia pueden ver que el seno sagital superior está hipoplásico. Entonces, él tuvo dos elementos que se juntaron y desarrolló presión intracraniana. Uno es que, yo les conté, cuando uno expone un territorio que estaba acostumbrado a presiones de perfusión más bajas, ahora presiones de perfusión más elevadas, no autorregula. Y al no autorregular, en el fondo, se puede generar hiperperfusión, y esa hiperperfusión, en definitiva, aumenta el volumen sanguíneo cerebral y puede generar presión intracraniana. Y más si tiene un drenaje venoso anómalo, como en este caso. Y este niño, en el fondo, desarrolló un severo cuadro de presión de craniana. eh, la pique en el fondo anduvo hasta, aquí está la máxima, hasta 60. eh, pero logró después de varios días de manejo escalonado salir adelante. ¿Ya? Em, Eso con los métodos no invasivos, sigamos con ellos. Tenemos, por ejemplo, yendo ahora hacia a la presión intracraniana, tenemos que el diámetro de la vaina del nervio óptico, como les contaba, es un continuo entre la dura madre y la dura etmoide. Por lo tanto, cada vez que aumenta la PIC, también aumenta el tamaño de la vaina. Y si uno la mide 3 milímetros debajo de la papila, eh, el punto de corte varía un poco dependiendo del método, eh, pero habitualmente en el eco se piden 5 milímetros, el escáner 6 y la resonancia 5,8. ¿Ya? Sobre eso, eh, es- la vaina está aumentada y la sensibilidad y especificidad dice que más o menos con un 80% eh, es muy probable que tenga impresión intracraniana asociada. La pupilometría ha salido en los últimos, yo diría, 7 a 8 años, y lo que consiste es que aquello que nosotros hacemos en el examen físico con una lamparita y vemos el reflejo fotomotor, uno lo puede cuantificar con esta máquina. Entonces podemos ver en forma automatizada, primero, el tamaño pupilar basal y después de la luz, ¿de acuerdo? Y la velocidad con que se contrae básicamente la pupila, que es lo que se representa acá abajo en este gráfico, de la latencia, la contracción y la recuperación, ¿ya? Cada uno de estos elementos se llevan a una escala, ¿ya? Una escala, y al combinar esos elementos sale este índice, el índice NPI, que es un promedio de la desviación a la media, el Z-score de cada parámetro medido con respecto a un acorte voluntario sano, ¿ya? Y este valor NPI, ¿ya? Es normal entre 3 y 5, bajo 3 es anormal y el 0 obviamente no está reactivo. Una diferencia tiene que ser menor a 0,7 entre un lado y otro, ¿ya? Y este registro en el fondo en NPI, aquí pueden ver ya un paper bastante antiguo, el 2011, como los pacientes que, una corte mixta de pacientes que tenían TCA y hemorragia intracraniana, en la medida que iban subiendo su presión intracraniana, ¿ya? El NPI iba cambiando. Y aquí podemos ver que el grupo 1, NPI está en rango normal, ¿de acuerdo? En el grupo 2 que tenía presiones medias de casi 30, en el fondo el NPI era menor a 3, ¿ya? Eh, eso habla de que era normal, y en el otro grupo que era aún más hipertenso estaba no reactivo. Y esto además de ser una foto en el tiempo, uno lo puede seguir. Aquí está el ojo derecho en rojo, el ojo izquierdo en azul, y este paciente en el fondo, en la medida que subía su PIC,
el NPI del ojo derecho disminuía, ustedes pueden ver, ¿ya? Eh, y en la medida que uno logra lo mismo que este otro sujeto, en el fondo, que en este caso era el ojo izquierdo el que marcaba la disminución del NPI, la medida que se elevaba la PIC. El electroencefalograma. Ya hemos visto en el fondo la vaina nervio óptico, vimos la pupilometría, ¿ya? Eh, contarles una última cosa en primer hay un estudio, el estudio Orange, que salió hace 2 años, que en el fondo demostró que efectivamente este número 3 de NPI es un marcador pronóstico para el outcome a 6 meses también, ¿ya? En pacientes con TEC, con hemorragia subaracnoidea y con hemorragia intracraniana. Es decir, en la medida que yo tengo NPI bajo 3, la probabilidad de tener mal pronóstico a 6 meses aumenta mucho, ¿ya? Al menos 3 veces. Eso fue el estudio Orange. El electroencefalograma, en el electroencefalograma uno habitualmente tiene las modalidades intermitentes. En el hospital donde uno pide un electroencefalograma, llega la tecnóloga, coloca el array de electrodo y me da el resultado. Pero uno puede tener esto mismo en forma continua en el paciente. Y de hecho, los pacientes que tienen estatus epiléptico tienen una indicación de ser monitorizados con electroencefalografía continua. Ahora bien, la electroencefalografía continua en el fondo normalmente usa un array de casi 24 electrodos, lo cual en el fondo es, ustedes pueden ver ahí un poco ahí, la paciente en el fondo está llena de estos pitutos y llenos de cables. Existen tanto para la litografía continua tradicional full array como algunos que son de menos electrodos, de 12, de 6, ¿ya? Existe la posibilidad de cuantificar esto en el tiempo. Y cuando lo cuantificamos en el tiempo, lo que hacemos básicamente es llevar un gráfico en el cual la presencia de cada una de las ondas, en el fondo, eh, se suma en el tiempo y me da esta forma de representación, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver un espectrograma, ¿ya? Del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿ya? Y podemos ver en el fondo si hay asimetría en el espectrograma y qué está pasando en el fondo en el tiempo. Y podemos ver aquí que hay algunos cambios que pueden ser presentados por cambios en la sedación o pueden ser representados por cambios en la patología, ¿ya? Em, y particularmente acá en el fondo, en la parte de acá, en la primera parte, había un estatus y luego hay una intervención. Al paciente le administran en el fondo propofol y hay una supresión de ese estatus y cambia la distribución del espectrograma. ¿Ok? Y en este caso hay un paciente que hace una crisis de hipertensión intracraniana y ustedes pueden ver también que el espectrograma cambia, ¿ya? Pero esto no es específico, puede ocurrir también en isquemia, en encefalopatía metabólica, o infecciosas, intoxicaciones. Eh, pero lo importante es que nos está dando una señal en tiempo real que algo está pasando, ¿ya? Y en forma continua. Método invasivo. Algo de los métodos invasivos ya los vimos la semana pasada con el estudio de la PIC. Recordarles un poco que tenemos dos grandes métodos invasivos, el transductor intrapenetratoso y el drenaje ventricular externo en la PIC. Y de los transductores hay varias marcas que están ahí. Y como yo les decía, el origen de la PIC está en el latido, en el plexo carotidio. La verdad es que todo el cerebro late, no solamente el plexo carotidio, también en el fondo, si ustedes ven el latido cerebral, ven un cerebro en una neurocirugía, un cerebro sano, van a ver que late. Pero directamente lo primero que registra el líquido cefalorraquídeo en el fondo como onda de presión es el latido del plexo carotidio, que ustedes lo pueden ver acá. Esto es una Trencer ventriculoscopía en vivo y pueden ver en el fondo cómo está latiendo y hay un movimiento, se ven los detritus pasar de un lado a otro del foramen Monro, ¿ya? Por el latido básicamente cardíaco que se transmite al plexo carotidio, ¿ok? Y en ese latido nosotros podemos obtener varias ondas que ya las vimos la vez pasada, ¿ya? Y yo les contaba que la elevación de la
del componente 2 del tidal, se ve cuando hay una extensibilidad disminuida del cerebro, porque es la onda de rebote cuando llega a la periferia del sistema y en la medida que no hay ventrículo, no hay surco, no haycisura, eh, este rebote ocurre más precoz. Y uno puede ahora, en el fondo, con esta onda, ¿ya? Sacarle más partido en el tiempo. Y esta amplitud que tiene, en el fondo, cambia en la medida que la extensibilidad disminuye. O sea, la distancia que hay entre P1 y P2, y también entre P2 y P3, va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, se inventó este índice, que es RAP, que lo que hace es ver entre la amplitud de la PIC y la presión media de la PIC, ¿ya? Y ustedes pueden ver que en la medida que este índice, en el fondo, pasa de 0 a -1, en el fondo la extensibilidad del cerebro disminuye, ¿ya? Así que, en definitiva, eh, la morfología nos da mucha información y esta morfología no solamente es cualitativa, o sea, de yo verla y decir hay una extensibilidad disminuida, también podemos representarla en base a índices y poder compararla y cuantificarla, ¿ya? Les contaba que los valores sugeridos de la PIC son menos de 22 por la última versión, la cuarta, la Branch Gamma Foundation, y que la PPC debería ser mantenida entre 60 y 70, ¿ya? Pero ¿cómo individualizamos la cosa? ¿Ya? ¿Cómo vemos si los pacientes autorregulan o no autorregulan? Y en relación a eso, en el fondo, ¿cuáles son los límites de la PIP? ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad que tiene el cerebro de mantener el flujo sanguíneo cerebral en un intervalo de presiones arteriales. Ustedes pueden ver que esta es la típica curva estática de autorregulación que fue publicada por Lassen ya en los años 70. Eh, Ustedes pueden ver que la presión, aquí ven la presión arterial media en el eje de las X y ven el flujo sanguíneo cerebral en el eje de las Y, al lado izquierdo, ¿ya? Y pueden ver que aquí el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable en un rango en el cual está acá más o menos entre 60, no, entre 45 y 150 milímetros de mercurio. Entonces, entre 50 a 150 milímetros de mercurio de la presión arterial media, el flujo sanguíneo eh, se mantiene estable. Esa es la cifra que más se recuerda en la literatura, entre 50 a 150 el flujo sanguíneo cerebral se va a mantener estable. Sobre 150 el flujo sanguíneo aumenta, bajo 50 disminuye, ¿ya? ¿De qué depende esta autorregulación? Bueno, depende en el fondo principalmente de un reflejo miogénico. En la medida que el flujo, que la presión aumenta, las arteriolas del cerebro se contraen, ¿ya? Y de esa forma mantienen el flujo, ¿ya? En la medida que la presión baja, las arteriolas se vasodilatan y lo mantienen también. Pero esto tiene límites y esos son los puntos de inflexión superior e inferior, ya que se marcan acá. En la línea verde, ustedes pueden ver que hay una parábola que va, llega a 1 por este lado, ¿ya? Y baja de 0 a 3, ¿ya? Y también cruza de nuevo hacia el otro lado y vuelve a subir. ¿Ya? Esa parábola representa un índice, que es el índice de autorregulación o PRX, que lo que ve es la correlación lineal entre la presión arterial media y la PIC. Fíjense que ahora hablo de PIC y no de flujo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se acuerdan de lo que hablamos de Monroe Kelly, en la medida que no cambia ni el líquido cefalorraquídeo ni el cerebro, ¿ya? Los cambios que haya en la PIC, ¿ya? En relación a la PAM son solo explicables por cambios en el flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Por lo tanto, aquí la PIC la voy a tomar como una derivada del flujo sanguíneo cerebral. Eso es una asunción que hacemos y es válida en la medida que no hay un cambio del líquido cefalorraquídeo o un cambio del tejido cerebral, ¿ya? Entonces, si yo veo que en la medida que aumento la PAM, aumento la PIC, significa que mm, el cerebro no está autorregulando, no es capaz de esas arteriolas de contraerse y evitar el aumento del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Eso habla de un PRX que es sobre 0,3 o positivo. En cambio, la situación normal es que los cambios de la PIC no se transmitan o los cambios de la PAM no se transmiten al cambio de la PIC. Por lo tanto, el PRX normal es de 0,3 o negativo inclusive. ¿De acuerdo?
¿Entendieron ese concepto? ¿Dudas? ¿Ninguno? Es importante el tener en mente la autorregulación cerebral, ¿ya? Porque de eso depende lo que vamos a ver un poquito a continuación en los próximos slides. Bien, el tema es que, como yo les decía, eh, uno quiere individualizar un poco el manejo de los pacientes, porque 22 milímetros de mercurio es una cifra bastante alta. Yo les contaba el otro día que la peak de ustedes en este minuto debe oscilar alrededor de 1 o 2, a menos que estén de cabeza. Están de cabeza un buen rato, probablemente la PIC les suba un poco. Y eso es la razón de que a uno le duele la cabeza cuando jugábamos, cuando chicos y los colgábamos en el fondo cabeza abajo. Después de un rato a uno empezaba a doler la cabeza. Y es porque aumenta el volumen sanguíneo cerebral y aumenta la PIC. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, en la medida que no jueguen a eso, la PIC de ustedes en este minuto es alrededor de 1 o 2. ¿Mm? Bastante lejos de 22. Entonces puede ser que los pacientes, algunos de ellos, dependiendo en el fondo de su distensibilidad cerebral, ¿ya? Y su reserva funcional, es que la verdad es que PIC sobre 15 puede ser que le hagan daño. Y otros puede ser que aguanten perfectamente 22, 23, 24. ¿Cómo individualizarlo? Una forma de individualizarlo es entender si estos pacientes autorregulan o no autorregulan. Y para esto está este índice, el PRX. ¿Ya? Y aquí tenemos en el fondo, esta es una aplicación bien antigua por Cristo Lazarí, en el fondo es un aporte de 300 pacientes, 327 pacientes con TEC grave, en donde se midió el PRX, ¿ya? Aquí lo pusieron como un límite 0,2, pero habitualmente se usa en literatura 0,3, ¿ya? Entonces, pueden ver que abajo está el PRX, al medio está la presión de perfusión y la PIC. Y hay pacientes que durante un intervalo de tiempo tenían PRX normales, como este de acá al principio del gráfico, en la izquierda. Pero después pasan a tener PRX que están sobre 0,2, 0,3, es decir, no autorregulan. ¿Ya? Y lo que vio que en esta corte de pacientes, el tener un PRX sobre 0,2, en este caso, era mucho más predictor mirando el área bajo la curva, ¿ya? Eh, de tener un mal resultado neurológico que mantener la presión sobre 20, la dosis 20, o mantener la presión sobre 25, la dosis 25, ¿ya? Ahí está la curva del PRX y la curva del fondo del área bajo la curva para discriminar entre bueno o mal resultado neurológico. ¿Ya? Así que parece ser que el PRX nos da más información, nos permite en el fondo probablemente personalizar esa PIC. Lo otro es la PPC, entre 60 y 70. Bueno, esto les contaba que la PPC es la diferencia que hay entre la presión arterial media y la PIC. ¿Ya? ¿Y por qué la PIC? Porque la PIC habitualmente es la determinante del drenaje venoso, porque el drenaje venoso ocurre anatómicamente en los senos venosos que están en íntimo contacto con el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es mayor que la PIC. ¿Sí? Bueno, el tema es que esto de la PPC, si bien es una recomendación general, los estudios cuando los miramos, cómo están hechos, en el fondo para eh, ver dónde midieron exactamente la presión arterial media, dónde está hecho el cero de la presión arterial media, ¿ya? Resulta que aquí no hay un consenso. Muchos han puesto, 5 estudios pusieron el cero a nivel de la aurícula derecha, que es lo que lo habitualmente usamos en cuidados críticos, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque la presión, en el fondo, hay una presión hidrostática que dependiendo de la altura, en el fondo, en la medida que uno, si está de pie, ¿ya? Normalmente esa altura va a ser mayor, va a ir sumándose y la presión que hay, por ejemplo, a nivel de las arterias de las piernas, van a tener una columna, ¿ya? De peso entre el corazón, ¿ya? Y de donde sale la sangre y las piernas. Y se suma esa presión hidrostática. Para lo que está del corazón hacia arriba se resta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el cero estaba hecho de la aurícula derecha, pero tres hicieron el cero aquí, en el conducto externo, porque pensaron que lo importante era
porque un toque alterno está a la altura del Monroe, más o menos a la altura del polígono de Willis, y por lo tanto dice, bueno, la presión cerebral, el cero tiene que estar hecho a ese nivel, porque es lo que le llega al cerebro. No es mala esa idea, ¿ya? El problema es que los estudios no se han puesto de acuerdo y cuando uno mira metodológicamente, algunos lo han medido acá, otros lo han medido acá, por lo tanto hay diferencias, ¿ya? Así que un problema para el futuro es ponerse de acuerdo dónde van a medir el cero de la presión, todos, ¿ok? Y bueno, este es el estudio que yo les conté la otra vez, usando el PRX, ¿ya? Eh, en una sola corte que fue vista en Cambridge y vieron retrospectivamente dónde el, el cambio de la PIC, dónde el cambio de la PIC en el fondo se correlacionaba mejor con un GOF favorable, con un resultado favorable. ¿Ya? Eh, y eso fue básicamente en 22. Pero de nuevo, esta es una sola corte. Y eso lo tomó la Brain Trauma Foundation y por eso cambió la cifra de 20 a 22. Lo importante es saber si eh, ese paciente le hace bien esa presión o no. Aquí está el consenso de Seattle, ¿ya? Eh, donde tomaron la misma cifra, 22, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, este consenso, si lo quieren ver en algún minuto, lo pueden estudiar porque sale hartas recomendaciones para cómo manejar los pacientes con traumatismo encefalocraniano. Eh, y así que hoy en día, en el fondo, muchas de las cosas que hemos hecho se basan un poco en este consenso. Y esto es para contarles un poco efectivamente que esto de el PRI, que en el fondo puede hacer que cambie un poco la definición de la PIC. Esto fue la corte así como existe el Traumatic Data Bank aquí en Estados Unidos, en Europa está el Center TV, que es una gran base de datos donde se van juntando estudios en el fondo. Eh, y aquí vieron aquellos que habían tenido monitoreo de la PIC de alta resolución, ¿ya? Desde el ingreso al séptimo día, y vieron el impacto en la intensidad de la duración de la PIC en términos de mortalidad y ecos extenden a 6 meses, ¿ya? Y entonces vieron que en todos los pacientes, que efectivamente aquí en la medida que la cosa se pone roja hay una correlación con el mal pronóstico, ¿ya? Y pueden ver en el fondo en todos los pacientes que hay una parte azul que es en el fondo de buen pronóstico y que termina antes de 20, ¿ya? Termina en 18,4 en todos estos pacientes. Pero cuando uno divide a la corte en aquellos que autorregulan o no autorregulan, dependiendo si el PRX era menos de 0,3 o sobre 0,3, se ve una película bien distinta, ¿ya? Ustedes pueden ver que con la autorregulación intacta, efectivamente, hay un corte ahí en 18, 20, en términos de que aquellos que suben de eso les empieza a ir mal. A los 6 meses, y los que están debajo de eso les va bien. Pero cuando está sobre 0,3, no está ese límite. ¿Y por qué no está ese límite? Porque estos pacientes son más vulnerables. Al no autorregular no se pueden defender de los cambios de la presión arterial media y consecuentemente los cambios del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Eh, y por lo tanto puede ser que PIC menores, en definitiva, estén determinando daño. ¿M? Bueno, esto es lo mismo en términos de mortalidad y resultados favorables o no favorables entre las dos cortes. Y lo mismo, en el fondo, que muestra que independiente, ustedes pueden ver con interpolación intacta, ¿ya? Aquí en el lado izquierdo, eh, solo cuando uno lleva después de 20, 25, se asocia a un outcome no favorable. Pero cuando está deteriorada, ya desde 0 o 10, hay pacientes que tienen outcome no favorable. Pasemos ahora a otro monitoreo, el monitoreo de la oxigenación. El monitoreo de la oxigenación en el fondo cerebral lo que pretende medir es el consumo de oxígeno a nivel del cerebro y por lo tanto ver el metabolismo de oxígeno. Hay dos formas, la global, donde uno coloca un catéter en el bulbo yugular, ¿ya?
y uno puede obtener la saturación del bulbo yugular, y la saturación del bulbo yugular en el fondo nos dice el consumo global del cerebro, porque en el fondo tengo la saturación arterial, digamos que 98, ¿ya? Y tengo después la saturación del bulbo, que hay 70, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos dice que el consumo de oxígeno del cerebro fue 28%, lo que está en el rango normal, ¿de acuerdo? La saturación del bulbo yugular está entre 55 y 70. Em, pero también tenemos la regional, que se hace a través de un electrodo que se instala en el parénquima cerebral. Y habitualmente cuando uno lo pone en el sitio sano, eh, va a haber balance consumo-transporte, si uno lo coloca en una penumbra, se acerca de una injuria, va a ver si esa penumbra tiene riesgo de entrar en isquemia, ¿ya? Em, entonces la PTO2 va a medir una mezcla de oxígeno que difunde hacia el extravascular en un promedio más o menos como 10.000 lechos capilares, como un centímetro cúbico. Hay dos métodos, el método óptico con rutenio, que en el fondo en la medida que el oxígeno se combina con rutenio, ¿ya? Cambia la fluorescencia del rutenio. Y esa fluorescencia al cambiar en el fondo es proporcional en el tiempo y se puede medir por este método, ¿ya? Eh, y lo otro, electrodo de Clark, que lo que hace básicamente es hace una reacción galvánica en donde el oxígeno que hay presente lo que hace es oxida un electrodo de plata, ¿ya? Y esa oxidación es proporcional a la cantidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Y con eso en el fondo uno puede estimar cuánto oxígeno hay. El tema es que cuando uno combina la PIC con la PTO2, eh, tenemos la mejor evidencia que existe hasta ahora en términos de cómo trabajar con estos pacientes, que es el estudio BOOST 2, ¿ya? Que lo que hizo fue randomizar a los pacientes a trabajar solamente con la PIC y otros trabajar con la PIC más la PTO2. La PTO2 bajo 20 miligramos de mercurio está hablando que hay riesgo de isquemia, ¿ya? Hay poco oxígeno en el cerebro. Por lo tanto, los límites fueron, en este estudio en particular que se publicó en el 2017, 20 de PIC y 20 de PTO2. Y hicieron un protocolo para cuatro escenarios. Entonces tenemos PTO2 sobre 20 con PIC bajo 20, significa que está todo bien, no hay intervenciones. ¿Ok? Tenemos PTO2 sobre 20 con PIC bajo sobre 20. Aquí, aquí en el fondo todavía no hay isquemia, pero sí hay aumento de la PIC. Entonces se crearon intervenciones dirigidas a bajar la PIC solamente. ¿De acuerdo? Puede haber PTO bajo 20, o sea, isquemia, pero con PIC que está normal. Entonces, aquí hay intervenciones que se crearon para solamente subir la PTO2. Y puede ser las dos cosas donde sube la PIC y baja la PTO2 y por lo tanto tenemos que hacer cosas para ambas. El protocolo era un poquito más personalizado dependiendo del escenario en que tuviera el paciente. Y la verdad es que eh, no se creó para ver resultados funcionales, pero fueron 200 pacientes y cuando vieron la distribución del Gauss Extended a 6 meses, se dieron cuenta que aquellos que se habían combinado las dos técnicas tenían más probabilidades de tener un buen resultado funcional a 6 meses. Había más pacientes con GOSET 8, que es prácticamente indemne, ya 7, 6, eh, que los otros pacientes. Entonces, eh, hay otro estudio que está corriendo ahora, que es el Bootstrap, que va a tratar de verlo en el fondo en mucho más centros, pero esta es la mejor evidencia que tenemos. En el fondo, combinar la PT2 y la PIC parece ser el mejor monitoreo que podemos ofrecer invasivo para un paciente que tenga un TEC grave. El consenso, yo les comenté que vamos a mostrar algunas recomendaciones. El consenso internacional para el monitoreo multinodal, que salió en el año 2014, 2015 ahí. Lo que dice es que se recomienda la medición de la PIC y el RBC como parte de atención en todo paciente con riesgo de infección orgánica, según características clínicas o imagen. Y que esto tiene que guiar intervenciones médicas y quirúrgicas y para detectar hernias inminentes, ¿no es cierto? Eh, y bueno, lo que sí, no se pusieron de acuerdo en el método específico que tiene que ser dependiendo de qué patología están tratando, ¿ya? Eh, y esto es una aproximación general. En el fondo, cuando uno ve la PIC, hay dos cosas que tiene que hacer si la PIC está elevada. Primero,
y esto me lo enseñó Nino Stocchetti, que haga el examen físico. O sea, cada vez que la PIC suba, primero vea al paciente, ¿ya? Y vea si efectivamente hay un cambio en su condición clínica, ¿ya? Segundo, verifique que esto sea real, ¿ya? Que esté bien hecho la medición, ¿ya? Y de tercero, actúe en concordancia y básicamente trate al paciente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es porque tiene dolor, trate el dolor. eh, si tiene edema cerebral, trate la hiponatremia. Si el cerebro se vasodilató básicamente por fiebre, epilepsia, trátelas. Si hay hipercapnia, hipoxemia o hipotensión, manéjelas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos integrar, los monitoreos invasivos y también los no invasivos. En el fondo podemos llevarlos a un monitoreo multimodal, que es combinar varios monitoreos en una sola interpretación, ¿ya? Y aquí podemos ver que tenemos la PIC por un lado, el Doppler transcranial, que no se los mencioné, se los había mencionado la vez pasada, pero la señal del Doppler en el fondo, isonizando a través del temporal, uno puede ver básicamente las velocidades de flujo de la arteria del polígono negro, la arteria media sobre todo. Y uno puede en el fondo a través de eso ver la velocidad sistólica, diastólica y la media. Y poder en el fondo tener una correlación con el cambio de las velocidades con aumentos, por ejemplo, de la PIB. En la medida que no haya un vasoespasmo, van a ser, eh, esos cambios van a operar, ya sea porque hay un aumento del flujo porque el corazón está bombeando más o porque arriba en el fondo están ocurriendo problemas, ¿ya? Y una de las primeras cosas que ocurre cuando aumenta la PIC en el cerebro es que aumenta la presión de pulso y por lo tanto aumenta las velocidades, la diferencia de velocidad entre la sistólica y la diastólica en el Doppler. Eso, la pulsatividad aumenta. Y uno puede ver entonces interpretar la PIC, el Doppler, el PTO2, la microdiálisis que tampoco las mencioné, en el fondo que en el fondo consiste en colocar un electrodo y a través de la infusión de un líquido con concentraciones conocidas, obtener qué es lo que hay en el intersticio del cerebro y poder ver cuál es su metabolismo, que hasta el día de hoy solo se usa básicamente en investigación, también el electroencefalograma, y combinar todo eso en un solo monitor. El problema es que cuando hacemos todo eso en un solo monitor, nos quedamos con esto. Esto es la cabina del transbordador espacial, que ya está obsoleto, pero imagínense la cantidad de switch, comandos de información que había para poder pilotar estas cosas. ¿Ya? Entonces el tema es, ¿qué diablo hacemos acá? En el fondo, ¿cómo tomamos esta información y logramos tomar una decisión? Así que hoy en día tenemos la capacidad de combinar esto con la inteligencia artificial, que nos resume y define prioridades, nos entrega alerta en tiempo real y puede integrar y encontrar patrones ocultos. ¿Ya? Traje solamente un paper del grupo que está acá en Johns Hopkins, que lo que hizo básicamente fue eh, crear un algoritmo que pudiera diferenciar si el drenaje ventricular externo estaba abierto o cerrado. El drenaje ventricular externo, en el fondo, en la medida que drena el líquido cefalorraquídeo, yo lo tengo seteado a una altura particular, ¿ya? Y por lo tanto, esa altura representa una presión. Eh, pero al drenar, en el fondo, si yo mido esa PIC en el fondo es falsa, porque en el fondo con el sistema abierto y ando drenando el líquido cefalorraquídeo, no me muestra en el fondo la PIC que realmente debería tener el paciente. Por lo tanto, lo recomendable hoy en día es cerrar el drenaje, esperar al menos 5 minutos y luego medir la PIC. ¿De acuerdo? Esas son las cosas que uno tiene que preocuparse para saber si está bien medida. De lo contrario, va a estar falsamente baja. Bueno, el tema es que cuando uno tiene registro en el tiempo, eh, nadie anota ni hace una cruz en algún lado, decir aquí está el drenaje abierto y aquí está el drenaje cerrado. Entonces, ¿cómo podemos, las señales que recibimos, digamos que tenemos la capacidad de llevar todo un computador del monitor que me muestra en tiempo real la PIC de conectado a un drenaje ventricular externo? ¿Cómo hacemos para que ese drenaje uno pueda saber si estaba cerrado o abierto si no había ninguna etiqueta? Se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces aquí lo que hicieron básicamente es crear un algoritmo en base a data science que lo que hace es básicamente encontrar diferencias entre la señal de la PIC cuando el drenaje está abierto o cerrado. Y esas diferencias, en el fondo, después de testearse e interpretarse en el modelo, es capaz de mostrarme esto, decirme efectivamente que el drenaje
aquí abajo ustedes pueden ver cuando está cerrado, cómo se ve la PIC realmente, y arriba cómo está abierto y se ve clampeado. Y el algoritmo me permite decir, este periodo que usted está viendo, el drenaje está abierto o está cerrado. Y yo le puedo pedir, en el fondo, a través de ese algoritmo, que me divida todos los datos en dos, aquellos que estaban abiertos y aquellos que estaban cerrados. Y por lo tanto, con los cerrados, yo puedo hacer una curva en el tiempo y ver la tendencia. ¿De acuerdo? Y de esa forma tener un resultado fiable de lo que está ocurriendo con el paciente. Es una muestra de lo que se puede hacer con inteligencia artificial y lo que estamos tratando en el fondo de integrar en el monitoreo multimodal. Finalmente, como mensajes clave y para terminar, el monitoreo ideal no existe. Siempre parte con el examen físico. Cuando tengan un monitoreo, el que sea, verifiquen que esté bien calibrado y que sea real. ¿Ya? Y para un paciente en particular hay que hacer una aproximación escalonada y proporcional, ¿ya? Si alguien está despierto, evidentemente yo no le voy a colocar un captor de PIC, pero que no tiene sentido, porque puedo en el fondo examinarlo clínicamente. Atento a lo que nos pueda dar la inteligencia artificial, básicamente, en los próximos años. Entonces, eso es. Perfecto. Bien, tenemos unos minutitos para preguntas. Ah, y cualquier pregunta que haya la pueden escribir a través del chat. Por el momento no me apareció nada, doctor, así que... Pero muchas ¿En gracias serio? por la presentación y conectarse un día sábado temprano a estar acá con nosotros. Sí, pues feliz de estar acá, pues. ¿Cuántos hay en la sala? 282. Igual los A sábados ver. siempre hay menos gente. El martes había harto. Ya. A ver, ¿y cómo ponerlo aquí en vista de galería? Galería. Ya. Voy a habilitar igual los micrófonos para todos por si alguien... Sí, sí, por si quieren hacer una pregunta. Y si no, no hay pregunta, no importa, sí, podemos conversar igual. ¿Les quedó más o menos clara las ideas finales y básicamente un poco la presentación? En algunos momentos puede ser árido, básicamente, pero la idea es que podamos aclararlo. Profe, Sí, hola, yo tengo una duda que no entendí muy bien el cómo se veía la saturación como del parénquima cerebral, como que entendí esa que explicó la global del bulbo, pero no entendí cómo se veía la del parénquima, como que si también se hacía la diferencia entre cómo se hacía la global. ya. A ver, buena pregunta. Vamos a sacar una diapo adicional por ahí para mostrarla. Mientras, pueden escribir en el fondo en el chat, a ver si hay alguna otra pregunta. Y me están llegando varias Eh, preguntas, así que ya, ok. Entonces, ujú, el bulbo yugular. A ver. Ah, sí, de aquí tengo. Ya. Entonces, a ver, permítame compartir. Mm, ¿Ve la pantalla grande o la chica? la grande. Ya, ok. Bien, esta es una radiografía cervical lateral, ¿ya? Y lo que hacemos en el fondo es colocar en la yugular un catéter que se avanza, ¿ya? Eh, hasta topar básicamente con el agujero rasgado en la base del cráneo, ¿ya? Entonces se avanza lentamente la guía hasta que uno topa y luego se deja el catéter ahí. Y luego se puede tomar muestras en forma intermitente o si uno tiene un coxímetro, que en el fondo es colocar aquí eh, el mismo principio de la saturometría que uno tiene digital, es decir, una luz que es infrarroja, básicamente, y ve la observancia de esa luz infrarroja y que es proporcional a a la hemoglobina saturada. ¿Ya? Bueno, em, debe quedar más o menos pasadito C1, C2, ¿ya? La puntita, que es lo que está mostrando acá para que esté en buena posición.
Entonces, esto refleja el balance global entre transporte y consumo de oxígeno. Los valores son 50, 70, 55, 75, es lo que se considera normal. ¿Qué significa esto? En el fondo que... y lo otro es que uno tiene que sacar lentamente la sangre para evitar contaminaciones extracranianas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en definitiva, si uno tiene la saturación arterial, eh, que básicamente es 98%, que entra por la carótida, ¿ya? El 98% de oxígeno, pero sale en 75%. Entonces, lo que hay entre medio no necesariamente tiene que ser un consumo de oxígeno en el cerebro. No hay otra razón para que la saturometría baje. ¿De acuerdo? Uno puede llevarlo esto a, en el fondo, la saturometría multiplicada por la cantidad de oxígeno que puede transportar cada gramo de hemoglobina al contenido arterial de oxígeno y venoso. Pero básicamente la gran diferencia entre ambos, entre el contenido arterial y venoso, es la cantidad de saturación de sangre. Por lo tanto, en el fondo, al final es lo mismo. Y yo resto de 98 a 75 y me da la diferencia. Digamos que tenemos... El tema es que esto es demasiado global, ¿ya? Y ese es el gran problema. Para que marque isquemia tiene que estar bajo 55%, ¿ya? Eh, y creo que tengo una diapo que lo demuestra. Denme un segundito. Eh, Se los mostré, no, no está acá. Un segundo. A ver, recién. Y del 2024, realmente está aquí. Sí, ya. Entonces, muchas veces en estos pacientes, en el fondo, una forma de disminuir el volumen sanguíneo cerebral es bajar un poco el CO2, porque a la medida que uno disminuye el CO2 se produce vasoconstricción cerebral. El tema es que si uno hace mucha vasoconstricción cerebral, queda en isquemia. Entonces, una forma de evitar que un paciente caiga en isquemia es mirar cómo está su metabolismo cerebral, por ejemplo, en este caso con un bulbo yugular que ve el consumo de oxígeno global. El tema es que es demasiado global. Entonces, estos fueron pacientes con TIC, 18 pacientes, en donde yo bajé el CO2 de 38 a 30, una hiperventilación un poco más que leve, ¿ya? Eh, y se midió la cantidad de cerebro isquémico a través del PET con oxígeno 15 marcado. Y pudieron ver acá en el fondo que el cerebro isquémico pasa de 20 ml a casi 80, 90. ¿Ok? En voluntarios sanos no ocurre nada porque en el fondo su cerebro está normal. Y aquí la saturación de bulbo basal de esta gente era 60%, que cae dentro del valor normal, 55 a 75. Y cuando llegaron a 30, un aumento significativo de la isquemia, cayó a 57. O sea, sí hay un cambio significativo, pero sigue cayendo dentro del rango normal, ¿ya? Por eso es demasiado global. Eh, Ahora bien, cuando un paciente hace un fenómeno global, como una isquemia global, y es una onda A de Lambert, como esta de acá, en donde la PIC llega a 100 y cae en isquemia global, efectivamente el bulbo yugular desatura y baja de 55, incluso 50, como pueden ver acá. Entonces el problema, en el fondo, cuando uno tiene un monitoreo global, eh, que a veces no es capaz de leer cosas que ocurren dentro de ciertas regiones del cerebro, ¿ya? Sobre todo con cosas como la hemoglobina, que ustedes saben que por la forma ascendente de la hemoglobina, basta un poquito cambio de saturación para que baje o suba rápidamente por la curva de saturación. Eh, entonces basta que haya algunas unidades que están bien oxigenadas para que se mezclen y terminen en el fondo falseando la información. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué preguntas habían? ¿Existen en UCI de hospitales públicos los dispositivos de medición de PIC? Sí, sí, sí. Hay varios hospitales públicos que lo tienen. El Sotro lo tiene básicamente, que yo sepa. Obviamente el Instituto de Neurocirugía también.
Así que no, se usan. Y de hecho están en las recomendaciones de las guías de TEC de chilena. Igual hay varias dudas como de conceptos, como de, por ejemplo, el Doppler translineal, si puede repetirlo como rápidamente. Ya. Ah, a ver si tenemos otra ayuda. Veamos. Doppler. Ah, mm, 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 mm. Ya, aquí hay algo. A ver, veamos. ¿Dónde están ustedes? Ya, ok. Lo que están viendo acá es lo que uno observa al colocar el transductor en la ventana temporal. A ver si las ventanas están aquí, claro. Entonces aquí está la ventana temporal, ¿ya? Y lo que uno trata de hacer es isorizar el polígono de Willy. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, ustedes pueden ver aquí el probe nos sale cuál es la distancia, pero más o menos como 3 centímetros, entre 3 a 5 centímetros uno puede encontrar la arteria cerebral media, ¿ya? Y esta arteria cerebral media que ahí estamos isorizando con el Doppler pulsado nos da este espectro, ¿ya? O sea, aquí arriba tenemos la velocidad sistólica, aquí abajo tenemos la velocidad diastólica y uno puede calcular la velocidad media también, ¿ya? Hay una fórmula o también se puede hacer con el área bajo de la curva, que la máquina lo calcula. Eh, y la diferencia entre la sistólica y la diastólica me dan el índice de pulsitividad en el fondo y también está el índice de resistencia. Eh, entonces lo que ocurre entonces, por ejemplo, si tenemos una sospecha de aumento de la PIC y tenemos aumento del índice de pulsatividad, habitualmente va a bajar la diastólica también, ¿ya? Eh, entonces, también se puede probar un índice de autorregulación, que en el fondo es comprimir una carótida al menos 10 segundos y soltarla y ver si hay un hiperflujo. Si el paciente tiene autorregula, básicamente va a existir ese aumento del flujo sanguíneo, ¿ya? Eh, También, si en la hemorragia subarachnoidea se puede usar este método para evaluar vasoespasmo, ¿ya? Entonces, en la medida que en el fondo se ocurre un espasmo proximal de esta arteria, las velocidades también van a cambiar.
¿ya? Y aumenta también la velocidad sistólica y baja la diastólica, pero eso no es específico. En el fondo uno tiene que ver que no sea un vasoespasmo y sea aumento de la presión intracraneana, en definitiva. Pero si no es un vasoespasmo y uno tiene esta imagen, que aumento de la sistólica y baja la diastólica, puede ser que sea hipertensión intracraneana. Eh, ¿Se entendió? Según yo quedó todo claro. Ya, Y si la persona nos puede confirmar la que tenía duda. Nos dice que sí, así que todo claro. de acuerdo. Y como última pregunta, si podría repetir dónde se mide la PIC y qué diferencia principal hay con la PPC. Bueno, la PIC en el fondo, cuando hacemos la medición de PIC invasivo, les conté que puede ser por un eje ventricular externo que habitualmente queda inserto en un ventrículo lateral, ¿ya? Y ahí me da información básicamente global del cerebro. O puede ser por un transductor intraparenquimatoso, que habitualmente se usa el punto de Coge, que es donde el punto de Coge es un punto supuestamente no elocuente, que está justamente entre la circulación cerebral anterior y media. eh, Puede ser en el lóbulo frontal derecho o izquierdo, ¿ya? Y ahí se coloca el transductor. Y en el fondo, la deformación que hay alrededor del transductor del tejido por la presión se traduce en aumento de la PIC, ¿ya? Los transductores eh, tienen mucho menos infecciones, son métodos bastante fiables, pero permiten medir la pica básicamente alrededor de 7, 10 días, dependiendo del transductor. Después de eso, deja de tener una buena correlación con la pic real. Hay una deriva, ¿ya? Eh, y no pueden sacar líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En cambio, el drenaje sí puede sacar líquido cefalorraquídeo y eso es terapéutico en sí. Y no tiene el problema de la deriva, pero sí tiene problemas de que con el tiempo, a la medida que pasan los días, puede resultar una infección. Entonces, esas son las dos grandes diferencias entre el transductor y el drenaje. eh, y ambos son usados hoy en día para medir la pique y les conté en el fondo dónde se colocaban. Y la PPC básicamente es simplemente la resta que hay entre la presión arterial media y la PIC. Ahora, el tema ahí es que tengan en cuenta, ya, última cosa, para mostrarles nomás. Un segundo. Entonces, voy a ver si- tengan en cuenta algo que se los mencioné la pasada, pero que es importante cuando uno quiere eh, entender o interpretar ese valor. ¿Mm? Aquí el cero es importante, ¿ya? La sangre sale del corazón en definitiva y a la medida que viaja por el sistema, dependiendo si nosotros estamos de pie o acostados, hay una presión hidrostática que se suma, ¿ya? Y en el caso si uno está de pie, esta presión hidrostática eh, se resta a la presión arterial media que sale del corazón, ¿ya? Y esa resta depende en el fondo de la altura h, ¿ya? Pero también depende del ángulo que hay entre el cuello y el tórax, ¿ya? ¿Por qué? Porque si estamos a 30 grados semi acostado básicamente, eso, el seno de 30 grados es 0,5, ¿ya? Y entonces, si aquí hay 30 centímetros de agua, es 0,5 por 30, ¿ya? O sea, 15 centímetros de agua, que son 10 milímetros de mercurio. Y esos 10 milímetros de mercurio son menos de la presión arterial media que sale el corazón. O sea, si el corazón salía en 70, arriba me llegan 60, ¿ok? Por eso es importante dónde se hacía la medición y tenerlo en mente, en el fondo, porque la recomendación de PPC es 60-70. Eso es lo que yo les decía. Ahora, si están de pie, como están ustedes ahora, o sentados, pero están con respecto al corazón, están en 90 grados, ya el seno es el seno 90, ¿ya? Y el seno 90, si se acuerdan, es uno, no medio. Por lo tanto, ahora tienen 30 centímetros que tienen que restar. ¿Mm? Eso. Y
hay un ser en la naturaleza que para él es muy importante esto, la jirafa. La jirafa en el corazón salen 200 milímetros de mercurio y llegan a 80 arriba. Si se fijan, más o menos lo mismo que nos llega a nosotros. ¿Ya? Em, pero la jirafa está adaptada a eso y la jirafa normalmente es hipertensa y no se muere de hipertensión. ¿De acuerdo? Ahora tiene otras cosas más que nadie sabe porque nunca no había muchos estudios de jirafa. ¿Cómo lo hace en el fondo para cuando toma agua? Porque baja la cabeza y no se produce hiperflujo en el cerebro. ¿M? No le llegan 200, de alguna forma lo hace para autorregular eso. Y que bueno, eso es. Ahí quedó muy claro y así que muchas gracias, doctor, por responder las preguntas y por haber hecho las dos clases que hizo con nosotros. Perfecto. Súper bien. A ver si les puedo pedir un favor, traten de poner las cámaras para tomarles una foto. 30 segundos, aunque nadie se haya, no importa si no se hayan bañado, si están tan, tan incluso en alguna parte, pongan un poquito las cámaras ahí para tomarles una foto. Yo me lo llevo como recuerdo, es bueno tener tantas caras de chilenos aquí en Estados Unidos. Buena, buena. Ya, pues chicos, vamos a tomar una foto. Eh, ¡Viva Chile! ¡Eh! Muy bien, muy bien. Ya, bueno, ha sido un gusto eh, y, y nos estamos viendo en otra oportunidad, ¿ya? Ya, Matías. Doctor, Le debo las clases, se las voy a enviar y parece que también tengo que darle sugerirle algunas preguntas, ¿no es cierto? Van a sí, ser de las cosas generales, no vamos a tratar de preguntar detalles, ¿ya? muchas gracias. Que estén bien. Chao. Buen fin de semana. Chao, chao. Eh, bueno, los conectamos para la última clase que es el martes 3 que va a ser la de IFU de Parkinson. Y bueno, recordar los temas de la asistencia. La prueba es el 7 de junio y ahora esta semana se debería enviar un correo como con todos los detalles del sistema de la prueba. Y los PPT, como vieron, todavía estamos como hablando con los profes para que puedan mandarlos. Algunos directamente no se van a poder compartir, pero estamos haciendo todo lo posible para eso. Y si no, siempre tenemos las clases grabadas. Así que eso sería todo por hoy y nos vemos el martes.